En este video vamos a realizar un problema donde se desea calcular el trabajo realizado por una fuerza eléctrica para desplazar una carga puntual de un punto A a un punto B. Iniciemos con la definición de dicho trabajo. Imagine que la trayectoria seguida por la partícula del punto A al punto B está dada por la que se muestra a continuación. Este será el punto A, el punto donde inicia la partícula, y este será el punto B. Vamos a definir un sistema de referencia que me va a permitir determinar en todo punto cuál es el vector de posición de la partícula. Imaginemos que la partícula está situada en una posición arbitraria entre el punto A y el punto B. A partir de nuestro sistema de referencia podemos definir un vector de posición relativa, R, que estará relacionado con las coordenadas del punto o de la partícula en ese punto, las coordenadas X y Y. Por lo tanto, el vector R va a tener la siguiente definición. Va a tener coordenadas en X y en Y. Luego podemos definir la fuerza, que es la fuerza a la que está sometida la partícula. Digamos que esa fuerza viene en esta dirección. Es una dirección arbitraria. En el contexto de un problema, pues estará bien definida y tendrá unas coordenadas ya dadas. En este caso, tomando como referencia una dirección arbitraria, entonces esta será la definición de esa fuerza. Tendrá componentes tanto en X como en Y. En un problema en 3 dimensiones, pues habría que agregar una tercera componente, pero el procedimiento sería el mismo. Bien, a partir del vector de posición, nosotros podemos definir un elemento infinitesimal de la trayectoria, que lo vamos a denotar como dl. dl pues no es más que la derivada del vector de posición relativa R. Así que este será dx en la dirección de X más dy en la dirección de Y. ¿Okay? Y podemos definir un vector o un ángulo más bien entre los vectores f y diferencial de desplazamiento dl. Así que a partir de esto puedo yo encontrar la fuerza, puedo encontrar el trabajo necesario para mover la partícula del punto A al punto B. Y este será la integral desde A hasta B de la fuerza punto desplazamiento. Esta es una integral de línea y me permite calcular el trabajo necesario para mover la partícula del punto A al punto B, que está sometida a una fuerza F. En este caso, el d sub L o el dl es el desplazamiento infinitesimal a lo largo de la trayectoria de la partícula. Este desplazamiento infinitesimal siempre va a ser tangente a la trayectoria de la partícula, y phi pues es el ángulo que existe entre ellos. Por la definición del producto punto podemos escribir esta integral como la integral desde a a b de la magnitud de la fuerza, el coseno del ángulo entre los dos vectores y la magnitud del desplazamiento. En esta oportunidad nosotros vamos a usar la primera forma de la integral, ya que nos va a permitir repasar varios conceptos de vectores. Muy bien, con esto en mente, entonces vamos a realizar nuestro problema. Copiamos el enunciado del problema. El problema es el 23.15 del texto de Física Universitaria de Szyr-Szymanski. En este problema me dice que una carga de 28 nanocoulombs se coloca en un campo eléctrico uniforme que está dirigido verticalmente hacia arriba
y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4 volt por metro. Y me preguntan que qué trabajo se realiza o realiza la fuerza eléctrica cuando la carga se mueve 0.450 metros a la derecha, 0.670 metros hacia arriba o 2.6 metros con un ángulo de 45 grados hacia abajo con respecto a la horizontal. Muy bien, entonces vamos a iniciar el problema haciendo una figura. Esa figura va a representar la posición de la partícula, la dirección del campo eléctrico y nuestro sistema de referencia. Entonces para ello vamos a dibujar las líneas de campo. Recuerde que como es un campo uniforme, el espaciamiento entre las líneas debe de ser el mismo, de manera que gráficamente podamos nosotros identificar que el campo es uniforme. Este sería el campo eléctrico. Lo vamos a definir por simplicidad como E sub 0 en la dirección de Y, donde E sub 0 es la magnitud, la cual es 4 por 10 a la 4 volt por metro. Y la partícula, pues la vamos a situar en un punto ahí dentro de la región de campo eléctrico uniforme. Vamos a poner esta posición, una posición arbitraria. Y vamos a definir un sistema de referencia. El sistema de referencia pues lo vamos a situar en la posición inicial de la partícula, de manera que los vectores de posición pues sean más fáciles de definir. Esta será la componente o el eje X. Este será el eje Y. Y entonces pues la partícula va a estar situada en este punto inicialmente, ¿no? De tal manera que en cada uno de los enunciados yo voy a provocar ese desplazamiento, ¿no? Esta es la carga Q, la cual se puede mover en cualquier dirección de ese campo uniforme. Muy bien, en el inciso A nos dicen que la partícula o que determine qué trabajo realiza la fuerza eléctrica cuando la carga se mueve 0.450 metros a la derecha. Entonces voy a recordar mi sistema de referencia. Solo me interesa en esta oportunidad, la parte en X, ya que el desplazamiento es únicamente en X. La partícula va a tener una posición inicial en el origen y luego va a tener una posición final en otro punto. Al punto inicial le voy a llamar A y al punto final le voy a llamar B. En el punto A se encuentra en la coordenada 0,0 y en el punto B se encuentra en la coordenada 0.450,0. Muy bien, entonces el siguiente paso será dibujar el vector de posición relativa que va a haber desde el origen hasta el punto de interés. En este caso nosotros dibujamos ese vector de posición sobre el eje X y al tener solo coordenadas en X, ese vector de posición tendrá una definición X en la dirección de X. Está únicamente dirigido sobre el eje X. De una vez aquí puedo aprovechar para definir el vector de desplazamiento infinitesimal, que no es más que la derivada del vector anterior. Muy bien, y recordamos además que el campo eléctrico pues viene en una dirección hacia arriba. E es E sub 0 en la dirección de Y. Muy bien, entonces de nuestra ecuación del trabajo a partir de la fuerza, nosotros podemos definir ese trabajo para la fuerza eléctrica. Entonces
Copiamos la definición. El trabajo para mover una partícula del punto A al punto B es la integral de línea de la fuerza con el desplazamiento. Pero recordamos que la partícula, al estar en un campo eléctrico, está sometida a una fuerza eléctrica, la cual está dada por la siguiente expresión: la carga multiplicada por el campo eléctrico, donde esa carga puede salir de la integral por la propiedad de linealidad de las integrales. Así que, para propósitos generales del problema, esta será la ecuación a utilizar. Entonces simplemente tendremos que realizar esa integral de línea del campo eléctrico. Entonces vamos a hacerlo para este inciso, para el inciso A particularmente. Va a ser la carga, la integral desde el punto A hasta el punto B. El vector de campo eléctrico, como escribimos anteriormente, está definido como E sub 0 en la dirección de Y, y el vector de desplazamiento infinitesimal está definido como dx en la dirección de x. Esto me define un producto punto de los vectores unitarios x y y, o más bien y punto x, lo cual sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para mover la partícula del punto A al punto B será 0. Esto implica que naturalmente la fuerza no podrá mover a la partícula del punto A al punto B, ya que estas partículas naturalmente se mueven ya sea a favor o en contra de las líneas de campo. Si yo lo quiero mover del punto A al punto B, entonces debería de actuar un agente externo para poder realizar ese movimiento. Ese es el inciso A. Ahora veamos el inciso B. En el inciso B me dicen que calcule qué trabajo realiza la fuerza eléctrica cuando la carga se mueve 0.670 metros hacia arriba. Entonces, en este caso voy a definir nuevamente mi referencia centrando la atención pues en el eje de las Y. Muy bien, entonces la partícula originalmente va a estar en el origen y después se va a desplazar a este punto. A este punto le llamo A y a este le llamo B. En este punto tendrá coordenadas 0,0 y en el segundo punto tendrá coordenadas 0,667 metros. Así que puedo definir el vector de posición relativa desde el origen hasta el punto final. Ese será mi vector de posición relativa, R, el cual, al igual que en el inciso anterior, pues estará dado únicamente por una coordenada en Y. De paso, encuentro el diferencial de trayectoria, que será la derivada del vector de posición anterior, o sea, de Y en la dirección de Y. Recordamos además que el campo eléctrico se dirige hacia arriba y es E sub 0 en la dirección de Y también. Entonces, nuevamente me paso a usar la definición anterior del trabajo necesario para mover una partícula del punto A al punto B. Copiamos esa definición. Trabajo para desplazar la partícula del punto A al punto B es igual a la carga por la integral desde A a B del campo eléctrico con el desplazamiento. Bien, entonces sustituimos los vectores. En este caso el campo eléctrico, al igual que en el anterior, va en la dirección de Y, pero en esta oportunidad el diferencial de trayectoria va en la misma dirección también, por lo tanto será
de Y en dy. Así que aquí implica un producto punto entre dos vectores unitarios que van en la misma dirección. Por lo tanto, la integral será diferente de 0 y es Q, la carga. Tengo E sub 0 y el diferencial de Y. En esta oportunidad puedo notar que debido a que el campo es uniforme, entonces este puede salir de la integral y la integral pues solo me va a quedar la integral de A a B del diferencial de trayectoria en Y. Esto no es más que el delta Y, o sea, la coordenada en Y del punto B menos la coordenada en Y del punto A. Sabemos que en el punto A la partícula se encuentra en el origen, por lo tanto eso es igual a 0. Y entonces finalmente la ecuación será la carga, la magnitud del campo, por la coordenada en Y del punto B. Sustituimos los valores. Recordamos que la carga tiene un valor de más 28 por 10 a la menos 9 coulombs. La magnitud del campo es 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb. Y la coordenada en Y del punto B es 0.67 metros. Y esto me da un valor de positivo 7.5 por 10 a la menos 4 joules. Un valor de trabajo muy pequeño debido a que la partícula naturalmente, por ser de signo positivo, naturalmente se va a mover en la misma dirección de las líneas de campo eléctrico. Bien, ahora vamos a realizar el inciso C, que es un poco más general. En el inciso C me dice que determine el trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando la partícula se mueve 2.6 metros con un ángulo de 45 grados hacia abajo con respecto a la horizontal. Entonces nuevamente defino una referencia desde la posición inicial de la partícula. Ok, entonces la partícula inicialmente va a estar ubicada en el origen y finalmente va a estar a una distancia de 2.6 metros a partir del origen. Muy bien, entonces este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Y el vector de posición relativa va a estar definido desde el origen hasta el punto B. Entonces ese va a ser mi vector de posición relativa R. Recuerde que el campo eléctrico siempre va en la misma dirección, va hacia arriba y tiene pues una magnitud E sub 0. Entonces puedo sustituir los valores del vector de posición relativa R, el cual tiene dos coordenadas, una coordenada en X, una coordenada en Y. Así que el diferencial de trayectoria va a ser un dx más un dy. Con estos datos, entonces ya puedo determinar el trabajo necesario para que la partícula se mueva del punto A al punto B. Recuerde la carga por la integral de línea del campo eléctrico. Sustituimos los vectores. El vector
de campo eléctrico es igual a E sub 0 en la dirección de y el diferencial de trayectoria pues es de X en la dirección de X más dy en la dirección de Y. Listo, entonces hacemos por la propiedad distributiva de la multiplicación, pues hacemos el producto o los productos puntos que se requieren aquí. El primer producto será producto de y punto x, el cual es 0, y el segundo producto será el de y punto y, que es igual a 1. Por lo tanto, entonces, el trabajo será igual a la carga por la integral de AB de la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de Y. Nuevamente, la magnitud del campo eléctrico puede salir la integral y esto solamente me va a quedar, igual que en el inciso anterior, el cambio en la coordenada en Y. Esto será Q por E sub 0, Y en la coordenada en el punto B, menos Y en el punto A. Nuevamente, la coordenada en Y del punto A pues es 0, debido a que ahí definimos nuestra referencia. Y la ecuación que me resulta pues es similar a la inciso anterior, es la misma. En esta oportunidad hay que tener cuidado porque lo que se nos facilitó en el enunciado, vamos a volver al enunciado, es 2.6 metros con un ángulo de 45 grados hacia abajo con respecto al horizontal. Entonces eso es la magnitud del desplazamiento. Eso es la magnitud del desplazamiento y yo aquí lo que necesito es la coordenada en Y de ese desplazamiento. Entonces, por lo tanto, aquí lo que se forma es un triángulo. Un triángulo donde, vamos a hacerlo bien, es un triángulo rectángulo. Ok, donde este ángulo es de 45 grados. El lado opuesto de ese triángulo es la coordenada en Y del punto B y la hipotenusa pues es el R, que son los 2.6 metros que me están dando en el ejercicio. Muy bien, entonces usando relaciones trigonométricas sabemos que el seno de 45 grados es igual al lado opuesto, que es Y sub B entre la hipotenusa. Así que R va a ser igual, perdón, Y sub B, que es lo que busco, Y sub B va a ser igual a R por el seno de 45 grados. Esto es aproximadamente 1.84 metros. Así que sustituyo en el trabajo, será la magnitud de la carga, que son 28 por 10 a la menos 9 coulombs, por la magnitud del campo, que son 4 por 10 a la 4 newtons por coulomb, por la coordenada en Y del punto B, que son 1.84 metros, pero tenemos que tener cuidado, ya que según nuestra referencia, esa es una coordenada en la dirección de Y negativa. Así que debemos incluir un signo menos en esa coordenada. Al sustituir, esto me da un valor de 2 negativo 2.06 por 10 a la menos 3 joules. En esta oportunidad encontramos un trabajo negativo porque el trabajo que se debe de hacer es un trabajo en contra de las líneas de campo. Se puede ver en la figura original que para el inciso A, pues el desplazamiento que se hace es 0, o el trabajo más bien que se hace o que hace la fuerza eléctrica es 0.
En el caso del inciso B, pues el trabajo que se va a realizar es a favor de las líneas de campo, por lo tanto es positivo. Y en el caso del inciso B, el trabajo que se va a hacer es en contra de las líneas de campo, por lo tanto es negativo. Entonces 0 el primero, el inciso B es positivo porque es a favor de las líneas de campo y el tercero es negativo porque es en contra de las líneas de campo.